Cristianos que viven en santidad. Es nuestro tema. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, la primera parte del versículo nos dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Esta declaración que hace el Señor al final de la carta a la iglesia de Sardis, de que el que venciere será vestido de vestiduras blancas, nos recuerda que, aunque los hermanos que eran fieles en Sardis no tenían dinero para vestir el lino caro que se vendía en la ciudad, ya que por su fidelidad al Señor habían sido despojados de sus posesiones, pero el Señor les dice que recibirán vestiduras blancas, proporcionadas por Él, como un símbolo de su pureza en la vida cristiana, en medio de una ciudad entregada al pecado. Dice la Escritura: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Apocalipsis 3:5. Y ahí está la condición. Es necesario la santidad de la vida, pues son los que vencieren. No cualquier clase de persona que se considera a sí misma cristiana, pero no lo es, sino los que no han manchado sus vestiduras, los que andarán con el Señor, como dice Apocalipsis 3:4, y los que serán vestidos con vestiduras blancas. En la famosa parábola de la fiesta de bodas de Mateo 22, 1 al 14, el Señor Jesús da una explicación respecto de la necesidad de que los invitados a las bodas reciban de parte de Dios la vestimenta adecuada, que tiene que ser una ropa digna de alguien que ha sido purificado mediante la justificación. Ninguna persona podrá permanecer en la fiesta utilizando su propio diseño, sino que es necesario vestirse a la manera de Dios y no de los hombres. Este fue precisamente el grave problema de Adán y Eva, los cuales pretendieron cubrir su desnudez con hojas de higuera, cosa esta que Dios sustituyó por una vestimenta producto del sacrificio de un animal, el cual representaba el sacrificio de Cristo. Génesis capítulo 3, versículos 7 y 21. Y esta vestimenta presagia la necesidad de la santificación. Y la santificación es el proceso mediante el cual el creyente se va conformando cada día más y más al modelo que es el Señor Jesucristo, quien por medio de su sangre derramada proporciona a los que creen en Él la regeneración, la justificación, la adopción, etc. Todo esto como producto de nuestra conversión. La santificación se empieza a operar en la vida del creyente durante todo su peregrinar en este mundo hasta el momento de su muerte, lo cual significa que la santificación es algo en lo que estaremos siempre trabajando en nuestras vidas. La santificación es una condición del creyente en Jesucristo que le es otorgada por la acción de la salvación. Este es el resultado de haber sido redimido. El cristiano, una vez ha sido salvado y por ende ha sido convertido en nueva criatura, ha entrado a un estado de gracia único por medio del cual la vida comienza a ser transformada para agradar a Dios en todas las cosas. Y la santificación se aplica a la vida del creyente en diferentes etapas. Vamos a ver las etapas en este proceso de santificación. En primer lugar, cristianos que viven en santidad porque han sido santificados. Esto quiere decir que cuando nos convertimos somos santificados, o sea, somos hechos santos.
Hemos sido apartados del mundo para un uso especial, para un propósito santo. Eso es lo que significa la santificación. Y nuestro Señor Jesucristo, en su oración al Padre en favor de sus discípulos, dejó claro de qué manera a los que Él ha llamado del mundo, los ha separado para hacerlos santos, para hacerlos diferentes del común de las personas. Dice el Señor, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, versículos 16 y 17. La Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es la santificación del creyente. Así lo dice la Escritura, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Ahora, la santificación decimos que es un proceso. Y ese proceso se inicia con la regeneración. Podríamos decir que vendría siendo esta la primera etapa de nuestra santificación, por medio de la cual recibimos la capacidad de tener un nuevo carácter moral y así ofrecer resistencia al pecado, cosa que antes no teníamos antes de convertirnos. Dice la Escritura, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 11 al 14. Pero debemos recordar que todo esto es posible solamente por medio del Espíritu Santo que mora en el creyente, sin el cual es imposible nuestra santificación. Nos dice la Escritura, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Recordemos también lo que dijo Juan el Bautista respecto de la necesidad de ser bautizados con el Espíritu Santo. Él decía, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mateo 3, 11 y 12. El Espíritu Santo entonces juega un papel trascendental en nuestra salvación y santificación desde el principio y durante toda nuestra vida cristiana. Dice la Escritura. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses 2, 13 y 14. Segundo, cristianos que viven en santidad porque se mantienen creciendo espiritualmente. Fíjese, aunque el creyente recibe del Señor la capacidad para resistir al pecado, es evidente que el cristiano no es inmune al pecado, sino que es algo con lo que va a tener que lidiar durante toda su vida. Dice la Escritura, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8.
Así que el cristiano en esta etapa de crecimiento inicia un proceso espiritual mediante el cual procura asemejarse cada día más y más a Cristo. Como lo dice Pablo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Es muy claro, según lo que vemos en los escritos del Nuevo Testamento, que el pecado ya no es una práctica en la vida del cristiano. Tal y como dice Pablo, que si hemos muerto al pecado, no podemos hacer del pecado una práctica en nuestras vidas. Y esta es la tesis del apóstol. Dice así la Escritura. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6, 1 al 4. Producto de la necesidad de contrarrestar el pecado es que se hace imperiosa la práctica de una vida de santidad. Esta clase de cristiano que vive en santidad es la que gozará de la compañía gloriosa del Señor. Tal y como Él dice a los hermanos de Sardis: a los pocos que no han manchado sus vestiduras, andarán conmigo en vestiduras blancas. Apocalipsis 3:4. El Señor Jesús mostró a 3 de sus discípulos, una porción selecta de su grupo, el magnífico resplandor de su presencia en el monte de la transfiguración. La Biblia nos lo cuenta de esta manera. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mateo 17, versículos 1 y 2. Esta es la vestimenta que caracterizará a los creyentes en la presencia del Señor. En Apocalipsis 19:14 tenemos un cuadro maravilloso de este acontecimiento lleno de luz que representa la realeza de la santidad del cristiano que será exhibida en la eternidad. Dice la Escritura: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí termina la cita. Y finalmente, cristianos que viven en santidad porque confían en la segunda venida de Cristo. Fíjese, aunque el cristiano debe procurar la santificación como una condición de perfección en la vida cristiana, lo cual está respaldado por la acción poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sabemos muy bien por lo que vemos en la Biblia que en realidad el proceso de la santificación se completará cuando el Señor Jesucristo venga, cuando seamos resucitados en un cuerpo incorruptible, de tal manera que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean conformados en ese estado de santificación perfecta. Dice la Escritura: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen
del celestial. 1 Corintios 15, 47 hasta el 49. De modo que la segunda venida de Cristo debe estar en la mira del cristiano de forma permanente. Debe ser una necesidad en la vida de cada creyente el desear que el Señor Jesucristo venga. El hecho de formar parte de este evento tan glorioso en el que los creyentes resucitados y los creyentes transformados estaremos con el Señor en las nubes, nos debe impulsar cada día a vivir en santidad, esperando el magnífico momento de nuestra glorificación. Aunque es evidente que la santificación como un proceso no es algo que podremos ver completado en esta vida, sin embargo, hermanos y amigos, el ardiente anhelo del cristiano debe ser la entera santificación, la perfección cristiana, tal y como lo enseña la Biblia. Dice la Escritura: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera Tesalonicenses 5, 23 y 24. Este tema de la entera santificación fue de gran importancia en la teología del insigne John Wesley. Un anhelo que todo cristiano debe perseguir durante toda su existencia aquí en la tierra. Que Dios te bendiga.